Buena tarde a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro España. En estos momentos nos encontramos en un homenaje a los sin sombreros, en vivo. Adelante, Ana, te cedo la palabra. Buenas tardes desde Vigo, España. Buenos días al resto de países latinoamericanos. Nos encontramos hoy aquí una representación de la Asociación de Escritores de Vigo, A ver los Ailos, para participar como auspiciadores de la primera Feria Virtual del Libro España, a la que amablemente hemos sido invitados. Agradecemos a la organización y en concreto a su coordinadora, Alan Morales, la oportunidad de poder colaborar en una actividad que guarda tanta relación con nuestro objetivo como grupo: la promoción de la escritura y la lectura a través de estos homenajes a autores españoles. Siendo conscientes de que todos ellos son figuras de una indiscutible repercusión en la historia de las letras hispánicas, nos hemos decantado con nuestra aportación por rellenar un hueco histórico vital y reclamar de este modo reparación para la situación de agravio y olvido a la que fue a parar la gran labor artística y literaria de un grupo de mujeres coetáneas y afines ideológica y estéticamente a la generación del 27 y conocidas como las sin sombrero, porque su trascendencia en nuestra memoria histórica debe ser reconocida y ocupar en ella el lugar que por su mérito le corresponde. Sin existir suficiente documentación sobre ellas, y dada su invisibilidad en los libros de texto o antologías literarias, se pone de manifiesto el imperdonable descuido o desinterés por un país que está en deuda con su herencia cultural y, por tanto, con su propia esencia. Hemos realizado esta presentación gracias a las investigaciones de Tania Bayó, Serrana Torres y Manuel Jiménez, materializadas en un proyecto transmedia único en España, titulado La sin sombrero, que recurre a diferentes formatos y plataformas: televisión, internet y cine. Porque ellas son la otra parte, la que falta para construir la historia, este homenaje va dedicado a las sin sombrero. Vamos a hablar un poco de la situación histórica. En España, tras la pérdida de las últimas colonias de ultramar en 1898, la inestabilidad del país traerá consecuencias desastrosas en la evolución de los acontecimientos de toda la primera mitad del siglo XX. El momento histórico en el que se desarrolla la actividad de este grupo de mujeres, nacidas entre 1898 y 1914, comprende la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil Española. A los cambios económicos, políticos e intelectuales de la Nueva España, inmersa en una crisis nacional, pronto se añade el problema femenino, consecuencia de una corriente misógina que utiliza el determinismo biológico para justificar la desigualdad de los géneros y delimitar el ámbito de actuación y la función social de la mujer a vivir como ángel del hogar. En este contexto, descubrirse la cabeza se interpreta como un acto de rebeldía, especialmente en las mujeres. Significa la reivindicación femenina, la liberación metafórica de ataduras morales y la expresión clara de su rebeldía ante unas normas sociales que les asignan la maternidad y reproducción humana como esencia definitoria de su identidad. Y esa exaltación de su inconformismo no la proyectan solo sobre su propia figura, sino sobre todo el panorama cultural que las rodea, participando activamente de una intensa agenda social. Unidas en la lucha común contra una sociedad que las rechaza y no las pone en valor, frecuentan los ambientes estudiantiles y culturales del Madrid de los primeros años 20, Granja del Henar, Botillería de Pombo, Ateneo de Madrid, y participan en el Liceum Club Femenino, un club pro derechos de la mujer que también tiene unos claros objetivos culturales, de cuya directiva es miembro Zenobia Camprubí, conocida probablemente más por ser la mujer de Juan Ramón Jiménez que por su propia trayectoria como lingüista, escritora y traductora de Rabindranath Tagore. O Clara Campoamor, la abogada y diputada que consiguió el voto para las mujeres. Y entre sus socias se encuentra una amplia lista de periodistas, abogadas, médicas, artistas y muchas otras profesionales, mujeres de exquisita formación y cultura. Pero como muchas están casadas con hombres influyentes, no tardan los detractores en atacar su valía, refiriéndose a ellas como el Club de las Maridas. Así como la Residencia de Estudiantes de Madrid es en la época un importante centro cultural y de intercambio científico y artístico de la Europa de entreguerras, se le considera el Oxford español, menos famosa y mucho más desconocida, relegada a la sombra en la historia, convive con ella de forma paralela la Residencia de Señoritas, la sección femenina de la Residencia de Estudiantes, un paso de gigante hacia la igualdad de género de aquel proyecto de renovación
de la sociedad española que inspira la Institución Libre de Enseñanza de Ginés de los Ríos. Ellas estudian en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Son compañeras, amigas, incluso amantes y esposas de sus equivalentes masculinos de la generación del 27. Buñuel, Dalí, Alberti, Cernuda, Lorca, Miguel Hernández, Altolaguirre, así como discípulas de grandes artistas y pensadores, Romero de Torres, Ortega y Gasset o Juan Ramón Jiménez, que tanta influencia ejercerán en unos y otras en sus etapas formativas. La Revista de Occidente o la Gaceta Literaria son escenarios culturales en los que también participarán con sus compañeros de generación, pero aún así hasta ellos se olvidan de mencionarlas en la mayoría de las ocasiones. Hay una anécdota al respecto que protagoniza Concha Méndez cuando Gerardo Diego publica la primera antología poética del 27, en 1932, en la que omite a las mujeres. Ella le dice: tú nos excluirás, pero yo, debajo de esta falda, llevo un pantalón. En la siguiente antología, la de 1934, Diego incluye a Josefina de la Torre y a Ernestina de Champurcín, pero el remedio sigue sin ser suficiente todavía y manifiestamente machista. Son toda una generación de artistas, pintoras, escultoras, escritoras y filósofas a las que la guerra civil empuja a un exilio interior-exterior y que debido a ello no solo influyen en el arte y pensamiento español, sino también en los artistas internacionales. Pero si el fin de la guerra supone el final de esa generación, para ellas, además, significa el principio de su condena al olvido. Con la llegada de la Segunda República, la toma de conciencia de su capacidad se consolida y hace crecer su implicación en movimientos feministas y sufragistas. La modernidad no se refleja tan solo en el aspecto externo, sino que el acceso a la educación genera mujeres cosmopolitas, independientes y creativas que conquistan también el mundo del arte. Sin embargo, la guerra civil supondrá una vuelta atrás respecto a los logros conseguidos en los años anteriores. Se suceden los largos exilios. Algunas ya no volverán a España. Muchas de las que se quedan sufrirán duras represiones que en muchos casos les costarán la vida. Con la implantación de la dictadura franquista de Francisco Franco, se impone un nuevo rol femenino acorde con la ideología nacional católica del régimen. Pero incluso así, algunas mujeres se rebelan, con todas las consecuencias que ello implica. Si el hecho de ser exiliado durante 40 años de dictadura conlleva la marginación, el silencio y la postergación de todos estos autores del 27, en el caso de ellas es aún peor, porque al estigma del exilio se une el hecho de ser mujeres. Significa la inexistencia total en la historia de la literatura de su época, de su siglo. Vamos a hablar ahora del origen del nombre. El origen de esta denominación, referida a las artistas españolas del 27, se extrae de la siguiente anécdota contada por Maruja Mayo al regresar a España de su exilio a principios de los años 20. Es en una entrevista realizada por Joaquín Soler Serrano en 1980 para el programa A Fondo de Radio Televisión Española, y esta es la transcripción. Todo el mundo llevaba sombrero. Era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico, a Dalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Entonces nos tuvimos que meter por la boca del subterráneo, mientras que Federico se obstaculizaba de los insultos, que era que nos llamaban maricones, porque se comprende que creían que despojarse del sombrero era como una manifestación del tercer sexo. Rápidamente la moda del rechazo al sombrero empieza a conectarse con el izquierdismo y el anarquismo, y desde esta perspectiva se convertiría en un elemento burgués. Hemos elaborado una lista de autoras en la que se pueden echar de menos muchas, igualmente merecedoras de esta consideración, pero por motivos de tiempo y de falta de documentación de alguna de ellas, solo las nombraremos y nos centraremos principalmente en las escritoras y en las dos que se consideran precursoras de este movimiento de rebelión femenina sin sombrerista, Maruja Mayo y Margarita Manso. La primera, Maruja Mayo, pintora natural de Viveiro, Lugo, estudia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, etapa en la que se forja la personalidad independiente y vanguardista de esta dama sin sombrero que rompe con todos los estereotipos de la época. Única mujer integrante de la Cofradía de la Perdiz, el histórico grupo de intelectuales formado por Lorca, Dalí y Buñuel, es considerada una de las figuras más representativas de la generación del 27 y del surrealismo figurativo, aunque su nombre sea uno de los menos celebrados. Quizás porque el mundo de hoy en día todavía sigue siendo demasiado arcaico para entender la valía de una mujer y una artista irrepetible que al regresar a su país tras 25 años de exilio es recibida con la indiferencia del olvido. Margarita Manso
Destacada pintora y musa de la generación del 27, fue una mujer liberal e independiente. La Guerra Civil Española marcaría trágicamente su vida tras la pérdida de su marido, el pintor Ponce de León, a manos de los franquistas, y meses antes de su amigo Federico García Lorca, quien se inspira en ella para escribir Muerto de amor, perteneciente a su romancero gitano. Citaríamos también a otras como Remedios Varo, pintora y escultora, María Zambrano, filósofa y ensayista, que en esta ocasión no hablaremos de ella, puesto que es objeto, me ha parecido entender, de homenaje por parte de otro colectivo que participa en la feria. Luisa Carnés, escritora y periodista, Rosario de Velasco, pintora, Deli Tejero, pintora, Ángeles Santo, pintora, Consuelo Verges, escritora y periodista, Elena Fortún, escritora. ¿Alguien ha oído hablar algo de estas mujeres? Me refiero en un contexto, digamos, español, del país en el que estamos. Y hemos hecho una selección de escritoras. Empezaremos con Concha Méndez Cuesta. Poeta, dramaturga y editora. Perteneciente a una familia adinerada, tiene una relación de 7 años con Luis Buñuel, al que conoce en 1919. En esa época entra en contacto con Maruja Mayo, que la relaciona con Cernuda Alberti García Lorca, quien a su vez le presenta a Manuel Alto Laguirre, editor y poeta, y se casan un año después. Sin embargo, ella es más que la novia de Buñuel o la esposa de Alto Laguirre. Desde su juventud, su personalidad independiente la lleva a viajar por el mundo, frecuentar tertulias en Madrid y organizar en el Liceo Club Femenino conferencias y tertulias de figuras relevantes. Desde el estallido de la Guerra Civil, la pareja abandona España y vive un interminable exilio por Francia, Cuba, donde fundan la editorial La Verónica, y finalmente México. Allí, ya establecida definitivamente, ella continuará escribiendo y acogiendo a decenas de desterrados, entre los cuales Cernuda se establece en su casa durante más de una década hasta su muerte. Podemos definir que en su poesía hay 3 etapas. Una primera, constituida por los libros Inquietudes, Surtidor y Canciones de Mar y Tierra, que es una trilogía caracterizada por los temas neopopulares de Alberti y por la incorporación de versos de lo que en los años 20 representaba la modernidad, el deporte, el cine y los automóviles. Una segunda etapa tiene una voz más depurada y personal. Su madurez vital choca con su entorno y, aunque continúa el tono autobiográfico, depura su poesía abandonando la vanguardia. Son temas constantes el dolor del exilio y el desarraigo, así como homenajes a sus poetas preferidos. En la tercera etapa reedita Villancicos, una obra que escribió en la segunda etapa, Villancicos de Navidad, Vida o Río, expresión de estados de ánimo de carácter intimista. Y en su último libro, Entre el soñar y el vivir, hace una exploración continua sobre el sentido último de la existencia. Y tenemos una lectura que va a leer nuestro compañero José. 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 Ay, Dios mío. Estamos en directo. José. Muy bien. Voy yo que quiero. José. Palabras Estas cosas. torpemente dichas, extraordinariamente escritas. Se ha quedado congelado. Hola. No hay audio. Sí. Congelado. José, Hola. hola, ya te escuchamos, pero Hola. creo que tu imagen está congelada. Adelante, José. Te tenemos en audio. Sí te oímos. ¿Hola? Creo que lo perdimos. Temas de conexión. Hay Ya ¿Puede? palabras ¿Cómo le escuchan, compañeros, compañeras? Dichas. ¿Entrecortado? Ok. Recortado. ¿Me oís? Escuchamos, pero- ¿Me oís? A ti te escuchamos, pero Ok, que se restablezca y continuamos con el ¿Escucháis? siguiente. A ver, Bueno. José, Modesto, ¿sí? No te tenemos, no. ¿Me oís? Hay que poder se le puede mandar un Podrían escribirle para decirle Sí. que aguarde unos momentos porque lo tenemos entrecortado. Ana, Y- ¿puedes? Voy a escribirle por el chat a ver si me Pues- lee también. ¿Nos escucháis ahora? Ah, ya está. Compañero, José, te mandé un interno en donde... Aquí. Se escucha entrecortado. No, la imagen está parada y todo. O sea que...
Se han quedado los dos Tiene congelados. mala señal. Pues, Bueno. Sí, José, si me lees, sí, continuamos. sí. Ya si retorna, volvemos con José. Adelante, Ana. Bien. Seguimos con María Teresa León, escritora y traductora española, sobrina de Ramón Menéndez Pidal y María Goiri. Estudia en la Institución Libre de Enseñanza y obtiene una licenciatura en Filosofía y Letras. Se casa con Gonzalo de Sebastián cuando tan solo tiene 17 años y tiene 2 hijos con él. Escribe artículos para el Diario de Burgos que destacan por su defensa de la mujer y de la cultura. En 1929 escribe su primer libro, Cuentos para soñar. Conoce a Rafael Alberti, con quien se casa tras divorciarse de su anterior marido en 1932. Ambos, Rafael Alberti y Teresa León, viajan por Europa gracias a una pensión otorgada para estudiar el movimiento teatral europeo. En el año 1933 funda junto a Alberti la revista Octubre, plataforma cultural donde publica su obra Huelga en el puerto. En 1924 asisten en Moscú al primer congreso de escritores soviéticos donde conoce a Máximo Gorki, André Malraux y Erwin Piscator, entre otros. A raíz del estallido de la Revolución de Asturias, María Teresa León y Alberti se fueron a Estados Unidos a recaudar fondos para los obreros damnificados. Ya en España, tras la sublevación del 8 de julio del 36, funda la revista El Mono Azul, que dirige Alberti, y participa con este y otros artistas en la Alianza de Escritores Antifascistas, desarrollando una intensa actividad de agitación cultural y literaria en los frentes de batalla y de salvación del patrimonio nacional. Además, colabora en la confección del romancero de la Guerra Civil, dedicado a Lorca. Los romances se recitaron en los frentes, en las trincheras y por altavoces en las calles y en los frentes. Tras la derrota republicana se exilian en Francia, Argentina e Italia. En París permanecen hasta finales de los años 40 y María Teresa y Alberti trabajan como traductores para la radio francesa y como locutores para las emisiones de Latinoamérica. Después viven en Argentina durante 23 años y en 1963 se trasladan a vivir a Roma. El 27 de abril de 1977 regresan a España después de 38 años de exilio. María Teresa fue una autora prolífica, cultiva todos los géneros literarios, poesía, cuento, novela, biografía, guiones de radio, teatro y televisión. Su obra más conocida y más aclamada, una de las memorias más inolvidables de nuestra literatura, es Memoria de la Melancolía, publicada en 1970. Es un manual de resistencia y el inventario de una resurrección personal y colectiva que narra los años más activos del siglo XX, los de las décadas de los 20 y los 30, donde María Teresa León juega un papel protagonista. Enferma de Alzheimer en 1971, la dolencia le causa con el tiempo una pérdida total de memoria, por lo que ingresa en un sanatorio de la Sierra Madrileña, donde fallece el 13 de diciembre de 1988. Aquí viene ahora una lectura, pero resulta que nuestros compañeros están sin conexión. Entonces, las 2 lecturas nos quedan pendientes para cuando vuelvan. Continuamos con Ernestina de Champurcín. Pertenece a una familia de clase acomodada, tradicionalista, católica y monárquica de Vitoria. Se trasladan cuando ella tiene 10 años de edad a Madrid. Su conocimiento del francés y del inglés y su creatividad la llevan a comenzar desde muy joven a escribir poesía en francés, que ella misma destruyó al plantearse seriamente una vocación literaria. Juan Ramón Jiménez tiene una importancia vital en el desarrollo de Ernestina como poetisa y de hecho ella siempre lo considerará como su maestro. Ella y Josefina de la Torre son las 2 únicas mujeres que Gerardo Diego incluye en la segunda edición de su antología de poesía española de 1934. Los primeros testimonios de su obra poética son poemas sueltos publicados a partir de 1923 en diversas revistas de la época. Como el resto de compañeras de su generación y de compañeros, participa en las actividades del Liceo Club Femenino, encargándose de todo lo relativo a la literatura. En 1926 publica en Madrid su obra En silencio. Gracias al encuentro con la mujer de Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí, entra en contacto con Rafael Alberti, García Lorca, Cernuda, Guillén, Salinas y Alexandre. A partir de ahí, Ernestina publica sus primeros libros en Madrid, En silencio, Ahora, La voz en el viento, Cántico inútil, lo cual la hace ser conocida en el mundo literario de la capital. Se puede descubrir una evolución en su obra desde un modernismo inicial, a la sombra de Juan Ramón, a una poesía más personal marcada por la temática amorosa envuelta en una rica sensualidad. En 1930 conoce a Juan José Domenchina, poeta y secretario personal de Manuel Lefaña, con quien se casa en 1936.
Después del golpe de Estado, Ernestina publica la que sería su única novela, La casa de enfrente. Como consecuencia de esta situación política generada tras el sublevamiento, tienen que exiliarse en un periplo que les lleva a Valencia, Barcelona y Francia, donde residen en Toulouse y París, hasta que finalmente, en 1939, México se convierte en el lugar definitivo de su exilio. En esta última etapa, una de las más fecundas publica Presencia a oscuras, Cárcel de los sentidos y El nombre que me diste. También publica haikus espirituales, cartas cerradas y poemas del ser y del estar. En 1932 regresa a España, donde publica sus posteriores poemarios. Podremos destacar en su poesía las siguientes etapas. Una primera, sobre el amor humano, una segunda, que trata del amor divino, y una última etapa, del amor sentido. Esther, nuestra compañera, nos va a leer algo suyo a continuación. Sí, el poema que voy a leer se titula Primavera y dice: toda la primavera dormía entre tus manos. Iniciaste en un gesto la fiesta de las rosas y erguiste enajenada esa flecha de luz que impregna los caminos. Toda la primavera, fervores del instante transido de capullos, gracia tímida y leve del perfume sin rastro, caricias que despiertan el sexo de las horas. Brotaron de tus palmas en éxtasis gozoso los trinos y las brisas, y tu ademán secreto despertó en rubores la pubertad del mundo. Todo vino por ti, porque tus manos lentas ciñeron brevemente mi carne estremecida, porque al rozar mi cuerpo despertaste una flor que trae la primavera. Pues vamos a continuar con Rosa Chacel, de madre maestra que le brinda la formación elemental en casa, estudia dibujo en la Escuela de Artes y Oficios y más tarde ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Fernando para estudiar escultura, que abandona en 1918. Comienza a vincularse con la bohemia literaria de los cafés madrileños y se casa en 1921 con el pintor Timoteo Pérez Rubio, con quien tiene un hijo. Residen en Italia entre 1922 y 1927 gracias a una beca obtenida por su marido en la Academia de España de Roma. Entra en el círculo de Ortega y Gasset, publica en la revista de Occidente 2 relatos y el ensayo Esquema de los problemas culturales y prácticos del amor, y también participa en la revista Gaceta Literaria. Al estallar la Guerra Civil Española, Chacel firma el Manifiesto de los Intelectuales Antifascistas, colabora con la prensa republicana y trabaja como enfermera. El agravamiento de la situación militar provoca la decisión de enviar al exterior las obras del Museo del Prado, responsabilidad que se le encarga a Pérez Rubio, su marido. Chacel y su hijo parten rumbo a Barcelona, Valencia y a Francia. La familia logra reunirse tras la caída de la República y se trasladan a Brasil. En 1959 se le concede una beca Guggenheim durante 2 años en Nueva York. Regresa definitivamente a España con una beca de la Fundación March para terminar Barrio de Maravillas. Esta última etapa de su producción poética es la más fecunda desde el punto de vista literario. Obtiene el premio de la crítica en 1976 por Barrio de Maravillas. En 1987 se le otorga el Premio Nacional de las Letras. Su obra Memorias de Leticia Valle se lleva a la pantalla. En 1990 recibe el Premio Castilla y León de las Letras. Y a continuación, Liliana nos va a leer un texto de Rosa Chacel. La culpa. La culpa se levanta al caer de la tarde. La oscuridad la alumbra. El ocaso es su aurora. Se empieza a oír la sombra desde lejos, cuando el cielo está limpio aún sobre los árboles, como una pampa verde-azul intacta, y el silencio recorre los quietos laberintos de arrayanes. Llegará el sueño, alerta está el insomnio. Antes que caiga la cortina oscura, gritad al menos, hombres, como el pavón metálico que grazna su lamento. Desgarrado en la rama de la araucaria, gritad con voces múltiples, piad entre la enredadera, entre las hiedras y rosales trepadores. Buscad refugio en las glicinas, con los gorriones y zorzales,
porque avanza la onda de la noche y su ausencia de luz y su impacable huésped de suaves pasos, el peligro. Hay otro texto, Los marineros, para Luis y Stanley. Ellos son los que viven sin nacer a la tierra. No les sigáis con vuestros ojos. Vuestra mirada dura, nutrida de firmezas, cae a sus pies como impotente llanto. Ellos son los que viven en el líquido olvido, oyendo solo el corazón materno que les mece, el pulso de la calma o la borrasca, como el misterio o canto de un ámbito entrañable. Muy bien, gracias, Liliana. Ahora, si queréis, los compañeros José Luis y Modesto, podéis leer. Modesto, tu lectura es sobre María Teresa León. ¿Me escuchas? Seguimos igual que antes. Están congelados. No sé. Están totalmente congelados. ¿Me oís? José Luis, No. Modesto, nada. Bueno, pues seguimos entonces. La siguiente sin sombrero es Josefina de la Torre, una mujer polifacética que fue poeta, novelista, cantante lírica y actriz vinculada a la generación del 27 y a la corriente vanguardista hispánica de la primera mitad del siglo XX. Su temperamento artístico está marcado por distintos ámbitos, principalmente la música, la poesía y la interpretación dramática. Empezó a relacionarse con el escritor Pedro Salinas, quien escribirá el prólogo de su primer poemario, Versos y Estampas. ¿Nos escuchas? 27. Sí. ¿Sí? Bueno, Se escucha yo entrecortado. continúo. ¿Se escucha entrecortado? Sí. Tú sigue. Bueno, vale. Vamos a ver. Durante sus largas estancias en Madrid, pues esta mujer, Josefina de la Torre, es canaria, no lo he dicho, las manos de Gran Canaria. Durante sus largas estancias en Madrid aprovecha para perfeccionar sus estudios de canto, donde culmina su formación como soprano. Continúa su publicación poética con el libro Poemas en la Isla, publicado en 1930, y en el que continuaba con una poesía ligera y estilizada. Junto con Ernestina de Champurcín, autora de la que hemos hablado antes, son las dos únicas mujeres cuyos poemas son incluidos por Gerardo Diego en su antología de la poesía española contemporánea, de 1934. Continúa trabajando como actriz de doblaje, se instala en Madrid de nuevo, en un momento en el que se quiere dedicar a su carrera como soprano. Y es entonces cuando desarrolla plenamente su vocación musical y teatral. Además de intérprete, Josefina de la Torre Millares compuso sus propias partituras. La más conocida lleva por título Puerto de Mar. Durante la Guerra Civil volvió a su ciudad natal, donde publicaría sus primeras novelas, algunas con estructura cinematográfica. Posteriormente realizará trabajos no solo como actriz, sino como ayudante de dirección, guionista, y tiene un papel importante en la película Primer Amor, dirigida por Claudio de la Torre. También formó parte de la compañía de teatro María Guerrero y entra a formar parte del grupo de actores y actrices del Teatro Invisible de Radio Nacional de España, donde permanece hasta 1957. Dedicada ya de lleno al teatro en 1946, funda su propia compañía de comedias. Durante el largo periodo franquista, Josefina no publicará más que un libro de versos, Marzo Incompleto. En él, la evocación del paraíso infantil y del paisaje atlántico se sustituye por una concienciación del paso del tiempo y del deterioro vital que comporta. Publicó también dos novelas, Memorias de una estrella y En el umbral, y en 1988 publica Medida del tiempo. Aunque de una gran calidad literaria, su producción escrita es escasa. Es una mujer vanguardista, polifacética, cosmopolita, activa, deportista y conductora de su propio automóvil. Para Josefina de la Torre, su poesía está unida a sus recuerdos, su infancia, su isla y todo su mundo interior. Así su obra se centra en temas como la infancia, la muerte y la soledad, pero entre todos destaca uno especial, el paisaje insular, el mar y la playa. Abner nos va a leer a continuación un texto de Josefina de la Torre. Por favor, Abner. Tienes el audio quitado. O sea, Parece que tampoco oye. Abner. Tampoco. Uf, están todos. Qué mal. Solo se nos oye a nosotros. Parece que sí. Qué mal saber esta vez. No, es que ahora está. Josefina de la Torre. Mis amigos de entonces. Poema desgarrador en el que hace una elegía a las relaciones que mantenían con los compañeros de la generación del 27
hasta ese momento, antes de la guerra civil, y que supuso una ruptura personal para la poeta. Mis amigos de entonces, aquellos que leíais mis versos y escuchabais mi música, Luis, Jorge, Rafael, Manuel, Gustavo y tantos otros ya perdidos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico. ¿Por qué este hueco entre las dos mitades? Vosotros ayudasteis a la blandura del que fue mi nido. Yo me formé al calor que con vuestras palabras me envolvía. Me hicisteis importante. Con vuestro ejemplo me inventé una ambición y tuve vuelos insospechados de gaviota. Gaviota, sí, porque fue el mar mi espejo y reflejó mi infancia, mis septiembres. Amigos, que de mí hicisteis nombre a la mitad vertiente de mi vida, hoy os llamo. Tendedme vuestras manos. Yo me sentí nacer para luego rozar de los cimientos la certera caricia, pero de pronto un día me cubrió lo indefendible, algo sin cuerpo, sin olor, sin música, y me sentí empujada, cubierta de ceniza, borrada con olvido. ¿Dónde estabais vosotros, compañeros? Vuestras letras de molde, vuestro ingenio, vuestra defensa contra el desconocido ataque. Oh, amigos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, nombres que no responderán mi voz. Manuel, Gustavo, lejos. Luis, Jorge, Rafael, que aunque el afán vientos nos dé, Tomás, ¿Qué pasó? Tomás, Tomás, ¿estás en línea? Me falló y no venía. ¿Volviste, Tomás? Tu micrófono, por favor. el micrófono lo tengo cerrado. Ok, adelante. Sí. Sí, es que perdimos tu conexión un momento. ¿De quién? ¿El mío? Sí, puedes Sí. continuar, ahora ya se te oye. ¿Podrías retomar, por favor, compañero? ¿De un comienzo? No. No. No, Josefina de la Torre. No. No, desde ese el- comienzo no nos va a dar tiempo. desde el inicio no, será la tercera parte, no sé, Ana, ¿tú podrías de repente indicarle? Creo que un momento se quedó hablando y él pensaba que lo seguíamos escuchando. Por eso perdió un poco el hilo. Desde que estás declamando los amigos al final, diciendo Federico y todos los nombres de sus amigos, desde ahí, Desde ahí Al sí. final. casi al final de todo. Claro, al final, claro, sería la última tercera parte. Adelante. Oh, amigos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, nombres que no responderán mi voz. Manuel, Gustavo, lejos. Luis, Jorge, Rafael, que aunque el afán vientos nos dé para encontrarnos, ignoro en qué ciudad, y si llegara el día en que vuelva a sentirme descubierta. Gracias a... Continuamos con Marga Gil Roeset, nacida en Madrid, en Las Rozas, el 3 de marzo de 1908. Es una escultora, ilustradora y poetisa. Se la considera una niña prodigio y una escultora formidable e inclasificable, admirada en su época por la intelectualidad. Murió muy joven, por lo que su polifacética obra es escasa, aunque de gran valor. A los 7 años demostraba una extraordinaria capacidad para el dibujo. En 1923, ella y su hermana publicaron un cuento, Rose de Bois. Marga tenía 15 años en ese momento y ya había alcanzado la maestría. Fue entonces cuando dio un giro absoluto y empezó a dedicarse a la escultura. Fue completamente autodidacta. En 1930, a los 22 años, presentó un Adán y Eva cercano en su orientación al expresionismo europeo de la Exposición Nacional de Bellas Artes, obteniendo un notable éxito.
En 1931 concurrió a la exposición anual del Círculo de Bellas Artes, al Concurso Nacional de Escultura, y sus libros y dibujos se expusieron en la Exposición Internacional del Libro de Arte, organizada por la Asociación Internacional del Libro de Arte francés en el Petit Palais de París. Marga era admiradora de Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez. En 1932, Marga Gil y el matrimonio fueron presentadas por la austríaca Olga Bauer-Pileca. La escultora quedó enamorada del poeta. Por otra parte, decidió de inmediato hacer un busto de su admirada Zenobia Camprubí. Se unieron diversos factores: falta de confianza, su juventud y un amor arrebatado e imposible hacia Juan Ramón Jiménez, que la hacían infeliz. Y decidió suicidarse. Marga Gil Roset se pegó un tiro en la sien a la edad de 24 años. Justo antes le había entregado a Juan Ramón Jiménez una carpeta amarilla, pidiéndole que no la leyese en ese momento. Dentro de la carpeta, Juan Ramón encontró el diario de esta precoz ilustradora y escultora, en el cual le confesaba su amor por él. Antes de suicidarse, Marga Gil trató de destruir toda su obra, pero en el año 2001 el Círculo de Bellas Artes de Madrid la recupera mediante una exposición de lo que quedaba de su escultura. Juan Ramón editó el diario al que tituló Marga, con la intención de publicarlo, pero las circunstancias políticas de España, la guerra, el exilio y especialmente el robo de muchos de los papeles del poeta en su casa madrileña contribuyeron a que este proyecto se postergase durante mucho tiempo. En 2015, la Fundación Lara publica el libro, que además del diario, tal y como fue editado por Juan Ramón, incluye algunos textos inéditos de Zenobia Camprubí referentes a Marga, donde cuenta cómo la niña, como la llamaban afectuosamente ellos, había entrado en sus vidas y muchas de las conversaciones que mantuvo con ella. Estos textos extraídos de su diario, que Mariana va a leer a continuación, fueron escritos en las últimas horas de vida de Marga. Si tú espontáneamente me dieras un beso y me atrajeras así, estrechamente, dejándome oír en tu pecho latirte el corazón y un poco también la plata de tu voz, sería glorioso. Esta tarde has venido, viva, qué alegría me has dado, Juan Ramón. Eres tan... No te enfades, comprende que soy artista y claro, hijo tan guapo, no esa es la palabra, sugestivo, persa, ojos, Dios, qué ojos, nariz, boca, labios, dientes, los nobles, expresión, todo tú, desde todos los aspectos, cómo me gustas y cómo te quiero. Tú absorto, concentrado en lo inmenso, me parece que tendré que morirme, triste, sin beso, ni corazón, ni voz de plata, ni versos. Ay, imaginar, siempre imaginar. Y yo no sé si en ese momento sabré engañarme aún o me moriré de pena. Y es que ya no quiero vivir sin ti. Tú, como sí puedes vivir sin mí, debes vivir sin mí. Mi amor es infinito. La muerte es infinita. El mar es infinito. La soledad es infinita. Yo con ellos. Yo con lo infinito. Qué dulce es el amanecer del día último. Noche última, que querría tanto a tu lado. Y estoy sola. Sola. Yo así en la vida estoy. Pero en la muerte ya nada me separa de ti. Muerte, cómo te quiero. Gracias, Mariana. Como ya tenemos poco tiempo, vamos a terminar leyendo las lecturas, haciendo una brevísima presentación de las autoras que nos quedan. Carmen Conde sería la siguiente. Fue poeta, prosista, dramaturga, ensayista y la primera academia de número de la Real Academia Española. Nuestra compañera Esther tiene un texto que nos va a leer. Sí, está dedicado a los niños muertos por la guerra y dice: no los deshojéis, cañones, no los tricéis, ametralladoras, bombas grandísimas que caéis del cielo hondo y que aparecéis dones de las nubes anchas. No rompáis los cuerpecitos de los niños.
No siente el plomo piedad de estos hombros de leche rosada, de estas sangrecitas dulces, de estas pieles de labios. Ningún aviador enemigo tiene niñitos que levanten sus manos al viento de las hélices. No, el enemigo no parece padre y acaso es huérfano también. Por eso los niños se quiebran en tajos humeantes y hay por los jardines cabelleras de musgos, rodillas con seda rasgada. Suelto todo entre los árboles quebrados, con duelo sostenido de gritos que ayer eran cometas y hoy son pobres encías, partidas que ya no gustarán mazorcas ni pezones frescos de madres enamoradas. Gracias, Esther. Vamos a ver si nuestro compañero José Luis puede leernos de Margarita Ferreras. Tenemos dos poemas. El primero que da nombre a su libro, Pez en la Tierra. ¿No es así? Así es. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Venga, ahora tú Ayer- el micro. Margarita No me Ferreras. vivas. Desesperadamente mis raíces se alargan. Eres agua y te busco. Me revuelco como un pez en la tierra cuando tú pasas. Y el otro dice así. Las aguas van dormidas, con movimientos lánguidos de mujeres que sueñan y de su paso emanaciones frías de menta y de violeta, salpicados de plata, vuelan amores rubios con alas de libélula y remueven, jugando en el estanque, un pozo corrompido en unas aguas muertas. Con los brazos crispados, se mueren los rosales. Me voy quedando pálida en brazos del silencio. Ven las sierpes de mis brazos, la sangre azucarada de un ramo de azúcar va muriendo a besos de un verde desmayado. Cierro los ojos y me trago la luna, pura como una perla. Esto es. Muchas gracias. Hola. Hola. Gracias, José Luis. Y ahora Modesto nos podría leer el texto de María Teresa León, un fragmento de ese texto, porque ya no va a dar tiempo, de Memorias. Sí, es un texto de Memorias de la Melancolía y dice así. Las islas han tenido mucha importancia siempre, sobre todo cuando decidimos irnos porque aquel Madrid del año 1930 nos parecía poco íntimo, poco silencioso. Necesitábamos oírnos. Creo que susurrábamos y al levantar un poco nuestras voces nos gustaba que nos respondiese el eco. Huimos a una isla, hacia la isla aventurosa. Nos acogió un puertecito, Sóller. Fue el primer viaje del marinero en tierra por mar. Luego hemos hecho tantos. Qué maravilla era el Sóller de entonces. Creo que hasta ahí es suficiente, Ana, porque si no... Sí, ha sido una lástima que no hayamos podido tener una conexión mejor y hayamos perdido tanto tiempo, pero bueno, lo que voy a hacer ahora es concluir. Oye. Es nuestra responsabilidad hoy conocerlas, leerlas, admirar su obra y difundirla, pero solo cuando admitamos que la puesta en valor de la mujer es todavía una asignatura pendiente en nuestra civilización, podremos empezar a vislumbrar el camino a esa igualdad universal sobre la que una sociedad sana en valores morales se debe construir. Muchas gracias a todos desde Vigo y hasta el siguiente espacio. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Saludos, compañeros. Saludos. Me voy.